cómo un acontecimiento vital influye sobre la expresión génica. Cuando yo me refiero a expresión génica, estoy hablando de los genes. No hay que confundir la genética con los genes, aunque evidentemente genética viene de genes, pero cuando yo dije la semana pasada genes, pues alguien interpretó, dice, no, es que como es genético es lo heredado. No, los genes son algo así como los que... No voy a dar una clase de genética, aunque también podríamos un día, entre Fernando y yo, hablar un poquito de genética, porque es muy interesante. Y llamamos a Toaria, que es un auténtico experto en la materia. Bueno, pues a ver, si quisiera venir, que supongo que no. Entonces... No, un domingo no creo. Pero... Por eso. Entonces, los genes son esas... Un gen es un acúmulo de ADN y además de otras proteínas que están en los cromosomas, que son la base fundamental para reproducir las proteínas, los aminoácidos y las proteínas, que luego son los que van a manejar todo nuestro organismo y por supuesto la conducta y el comportamiento, que es lo que estamos hablando aquí. Es verdad lo que dice Fernando, porque igual se está tirando aquí el pegote. Sí, lo que se produce a través del DNA son proteínas. Lo que pasa es que hay proteínas que son hidratos de carbono y que lo que hacen es variar y regular la utilización del resto de principios inmediatos. Pero sí, lo que producen son proteínas. Aminoácidos. Exactamente lo que íbamos a decir. No lo creemos. Lo que se produce son aminoácidos que luego forman proteínas, y las actividades cerebrales, todas al final es un problema de proteínas, de aminoácidos que interactúan entre las neuronas para que los circuitos de los que hemos hablado y hablaré ese día, que se pongan en funcionamiento más o menos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de alguien que tiene, saben ustedes, ya se lo he dicho yo, que tenemos, por ejemplo, unos circuitos para la ansiedad, ¿no? Entonces, si hay una hiperactividad por un exceso, por ejemplo, de una sustancia determinada, de una proteína determinada, hay una hiperactividad, pues es una persona que tiene mayor tendencia a la ansiedad. Eso está claro, ¿no? Entonces, hoy día no solo sabemos eso, sino sabemos cómo se produce una alteración psicológica. Muy brevemente, y aunque es un tema difícil que requeriría bastante tiempo, voy a explicarles en el cerebro cómo funciona el cerebro en todas partes, porque los genes están prácticamente en todas las células, todos nuestros genes están en todas las células. Lo que pasa es que el 90% de los genes que tiene una célula son silentes, es decir, que no actúan, y solo actúan los genes de esa célula. Por ejemplo, el hepatocito tiene los mismos genes que una neurona, pero solo funcionan los genes que hacen funcionar al hepatocito. Bueno, pues ¿qué pasa? ¿Cómo se hace esto? Un gen lo que hace es una especie... El gen tiene dos partes. Una parte que es una especie de plantilla, que es donde se reproduce, es decir, como es donde se calca, es como aquellas cosas que hacíamos para dibujar, para calcar, ¿no? Donde calcamos la idea, el RNA que se calca ahí, y entonces produce unos aminoácidos que son los que se traducen en proteínas. Pero bueno, la cosa no es tan sencilla, porque bueno, entonces llega ahí, se calca las proteínas y se calcan los aminoácidos y se produce una proteína. Sí, pero normalmente el gen no está funcionando, está parado. Hay una parte del gen, una parte que se llama la región codificadora, que es la plantilla, y una parte que se llama región reguladora, es decir, que es la que dice cuándo hay que hacer una proteína y cuándo hay que hacer y cuándo no hay que hacerla. Esa región reguladora, a su vez, está potenciada por otra parte, que se llama región potenciadora. Bueno, pues en esta región potenciadora se tiene que poner en marcha. Ya sé que es muy complicado todo esto, pero ustedes piensen que es como alguien que nos va a copiar, un escribano que nos copia exactamente lo que le decimos, pero está ahí parado y solo se pone en marcha cuando nosotros decimos, oye, ponte en marcha y copia esto. Bueno, pues esa región reguladora se pone en marcha también por una cosa que se llama la fosforilización, y entonces ahí es donde actúan los acontecimientos psicológicos. Sabemos que actúan sobre ese paso y entonces se pone en marcha más o menos, o produce errores en la copia en función de un acontecimiento. Sabemos que, ya no voy a explicar, sabemos que ahí tiene que ver el MP cíclico, sabemos muchas cosas, pero bueno, eso ya es demasiado para matrícula. Vamos a ver, para entenderlo, lo que estás diciendo es que un acontecimiento psicológico se queda, sí, digo bien, un acontecimiento psicológico se queda impreso en unas determinadas células. Un acontecimiento psicológico lo que hace es que pone en marcha, o no pone, o deja de poner, la parte esta potenciadora y reguladora del gen. Y entonces, en la parte codificadora, o sea, es decir, o la cataliza plantilla, o inhibe. O inhibe o altera, Ya. o altera. Y ahí se produce. Entonces,
entonces tú tienes un acontecimiento psicológico muy importante. Por ejemplo, pues eso, lo que hablábamos... Te dan la antena de plata. La antena de plata, sí, por ejemplo. Y entonces, ¿qué se produce ahí? Pues se produce una alteración en esto, que se produce una serie de sustancias, que normalmente en ese caso va a ser que el sistema de refuerzo dopaminérgico, no sé qué tú dices, produce los opiáceos endógenos y te sientes a gusto, te produce placer, etcétera, si es que te lo produjo, ¿no? Pero suponte que tienes un acontecimiento importante, muy negativo, como el que produce Lucía en el libro, ¿no? Es decir, que ve morir a sus padres, ve asesinar a sus padres con 6 años. Pues eso produce una alteración en ese sistema cuando el impacto es tan fuerte que normalmente ya va a perdurar toda su vida, que es lo que yo quise decir la semana pasada. Cuando el estrés es tan importante, puede perdurar toda la vida ya y puede cambiar la conducta toda la vida. Eso que, como hablaba, decía Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov sobre la importancia de la infancia, eso hoy día no solo lo sabemos, sino sabemos cómo actúa. Pero cuando el acontecimiento no es tan importante, porque no siempre tiene un intento de violación o un intento de asesinato, sino cuando los pequeños acontecimientos producen pequeñas alteraciones en esa expresión génica, repito, génica de los genes, que no genética, que produce pequeñas alteraciones. Y esas pequeñas alteraciones normalmente se eliminan, se restablecen, se vuelven a la normalidad. Por ejemplo, tú tienes un acontecimiento negativo, de lo que sea, has tenido una discusión con el jefe, o has tenido una discusión con tu mujer o con tu marido, etcétera, y te produce un estado de cabreo, de alebrestación, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso te hace que se segreguen una serie de sustancias en ese RNA, en ese gen, que normalmente se va a desaparecer, pero puede no desaparecer, y es una de las cosas que yo quería explicarles a ustedes. No solo esto, que algún día se lo explicaré más despacio, sino que cuando ustedes tienen, por ejemplo, una situación de ansiedad, ustedes mismos pueden aumentarla y hacerla perdurar para toda la vida, o por lo menos para una temporada larga. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de esto que estábamos hablando. Una cosa muy frecuente, que es el miedo a los animales, por ejemplo, el miedo a los perros, ¿no? Normalmente suele ser, en muchas circunstancias, pues hay muchas de ellas, pero por ejemplo que cuando tú eres pequeño y has tenido una mala experiencia con un perro te haya intentado atacar, o simplemente que cuando veas a los perros te gruñía, porque ya saben que los perros, como huelen el miedo, pues son a los que gruñen, y entonces cuando eres pequeño, ¿eso qué hace? Te produce una alteración en ese sistema. Y entonces se producen 3 mecanismos por el cual ese miedo, esa angustia, se acaba produciendo el miedo y incluso a la fobia a los animales. El primero es que hay un mecanismo psicológico, es decir, que a partir de ahí tú te fijas siempre en la causa fóbica. Es decir, si normalmente antes no ibas por la calle mirando a los perros, ya de cuando ves a alguien con un perro te fijas rápidamente, con lo cual se establece el círculo vicioso. Tú te fijas, tienes miedo, el animal se da cuenta que tienes miedo y te muerde o te ladra a ti, ¿no? El primero es que te quedas fijado siempre en la cosa que te da miedo, te da angustia. El segundo mecanismo es que se produce una alteración dentro del sistema de neurotransmisores, que es esto que he hablado. Y el tercero, y este es muy importante, se lo quiero recalcar porque a lo mejor pueden ustedes ayudar mucho a sus hijos o a ustedes mismos, es que se produce una conducta de evitación. Cuando algo te da miedo, lo evitas. Bueno, pues hoy día sabemos que esa conducta de evitación produce un refuerzo de este sistema que aumenta el miedo. O sea, sabemos que esa conducta de evitación está produciendo un refuerzo del sistema y tienes angustia. Es por lo que, por ejemplo, yo recuerdo que cuando hace años hice un programa con Manolo Molés sobre los toros, sobre la cornada en los toreros, me preguntaba Manolo Molés, bueno, ¿y un torero qué tiene que hacer cuando tiene una cornada grave? Y yo les decía, cuanto antes reaparezca mejor. ¿Para qué? Para que no se cristalice el miedo, para que esta reacción que se está produciendo dentro del cerebro, evitando volver, se refuerza. Por lo tanto, cuando ustedes tengan un miedo, cuando sus hijos tengan un miedo, no es que hay que ponerle exponerles a lo bruto, así, no, pero es un enfrentamiento progresivo, porque la evitación sabemos que va a producir un refuerzo de este sistema, de la expresión génica de una serie de sustancias, por ejemplo, de una hiperactividad del sistema GABAérgico, o una hipoactividad del sistema GABAérgico. El sistema GABAérgico es el sistema que nos produce esa tranquilidad, esa ansiolisis. Es lo que cuando ustedes toman un tranquilizante, que eso se dice, es que los tranquilizantes es que son productos que no tienen que ver con el organismo. No es verdad. Tenemos tranquilizantes endógenos, como tenemos prácticamente todo endógeno. Lo que hace un tranquilizante es que potencia la transmisión del GABA. El GABA es lo que pone en marcha el sistema de ansiolisis, es decir, que quita la ansiedad. Bueno, pues estas situaciones de enfrentamiento, es como ya saben ustedes que cuando se han enfrentado a una cosa, se quedan ustedes muy satisfechos porque hay un refuerzo del sistema de recompensa y se quedan muy tranquilos porque sabemos que cuando uno se enfrenta
frente a un miedo, se produce un refuerzo en el sistema y al contrario, un refuerzo en el sistema de recompensa, y al contrario, cuando uno evita, se produce un aumento por la expresión génica, repito, de los genes de esto. Por eso es tan importante cómo reaccionar ante la angustia y los miedos, no solo los suyos, sino los de sus hijos.